Hola, bienvenido a nuestro canal. Para nuestra iglesia es una bendición que pueda acompañarnos y escuchar lo que Dios tiene para su vida. Bien, hermanos, vamos a ir adelantando. Les invito a que puedan ir a sus Biblias a la segunda carta a los Corintios, capítulo 9. Segunda a los Corintios 9. Vamos a ver entonces la otra parte. Ahí probando los... que demora un poco en cargar. Ahí tienen el título, es el mismo título de la semana pasada, pero es una continuación, así que es el mismo tema y vamos a estar dando una continuidad a la gracia de dar. Seguimos en este tema. Como un padre que no se cansa de enseñar a sus hijos a ser generosos, y nosotros que somos padres sabemos cuán difícil es, porque somos por naturaleza todo lo contrario, tampoco Dios se cansa de hacer lo mismo con nosotros. Él, por medio de su palabra, nos anima para que seamos cristianos generosos y de esta manera le glorifiquemos y vengamos a disfrutar de las bendiciones que trae consigo la gracia de dar. Quiero otra vez detenerme en un punto que les he enfatizado otras veces y tiene que ver con el ministerio de Pablo. Los que han estado al tanto de la... Vamos a probar ahora el otro micrófono. Uno, dos. No quiere, ahora sí, ¿verdad? Listo, gracias. Le hablaba de Pablo. No sé si se han percatado, creo que todos se han percatado de cuán difícil era la iglesia de Corinto. Incluso, más allá, cuán ingrato eran. Ahora me viene a la mente una frase de un pastor amigo cubano. Él etiquetó una frase, incluso predicó un mensaje hace unos años que lo tituló así: el agradecimiento de la vaca empantanada. ¿En qué consiste esto? Él dice que el cuidador de vacas, no sé cómo llamarle, el vaquero, ¿verdad? Imagínense, se le pierde la vaca y la encuentra en un pantano y la pobre vaca no puede salir y está batallando allí, ya sus fuerzas se ahogan y se agotan y puede llegar a ahogarse. Pero llega su dueño y entra al pantano y imagínense, mover a una vaca no es lo mismo que mover a una oveja. Y logra sacar a la vaca del pantano, después que por supuesto él se llenó también de lodo. Y cuando logra sacar ya agotado a la vaca del pantano, lo primero que hace la vaca, ¿qué cosa es? Darle una buena patada. Por supuesto, el tema de cuando el pastor predicaba es como a veces recibimos ingratitud, ¿verdad? De parte de aquellas personas a las cuales muchas veces hemos ayudado y nos hemos entregado por ellas. Y Pablo recibió mucha ingratitud de los corintios. Imagínense que en un momento llegan a decir que él no era un apóstol, y eso ya lo vimos, cuando él mismo era, la demostración eran ellos de que él era un apóstol, porque el evangelio le había sido predicado a través de Pablo, él había sido quien había fundado la iglesia de Corinto. Pero aún así, Pablo nunca hace abuso de su autoridad. Y entendamos esto, hermano, nadie tiene autoridad si esa autoridad no es delegada por Dios.
Y una vez que nosotros tomemos la autoridad de Dios para vanagloriarnos o para someter a otros a nuestra autoridad, ya esa autoridad deja de ser, porque ya no es autoridad de Dios, es autoritarismo de hombres que usan entonces la autoridad dada por Dios para manipular a otros y para subyugar a otros. Pablo tenía eso muy claro porque él era siervo de Dios y aun cuando tenía que reprenderles, lo hacía siempre en amor y en respeto. Y tendremos que aprender de alguien como Pablo y por supuesto del resto también de los apóstoles. Y aquí Pablo sigue batallando con los corintios, lo hace en un tono de mucha amabilidad y otra vez instando,les a ellos a que fueran generosos. Como vimos la semana pasada, ellos habían prometido en un momento, se habían alistado, se habían puesto como los primeros para enviar una ofrenda a los cristianos pobres en Jerusalén, pero ya otros se les habían adelantado, incluyendo a los macedonios, a los cuales Pablo pone por ejemplo. Los macedonios eran todo lo contrario, eran muy pobres, mientras que los corintios vivían en una situación económica mucho más cómoda. Sin embargo, ellos se habían quedado solamente en la promesa y no estaban cumpliendo con esa promesa de enviar la ofrenda que habían prometido. Y Pablo, en el capítulo 8, como vimos, le estuvo instando, les estuvo exhortando a que cumplieran la promesa de generosidad que ellos habían hecho. Y ahora en el capítulo 9, él continúa con ese tema. Y como un padre muy paciente, muy amoroso, él les continúa instando, exhortando. Pero lo hace siempre desde una teología, por supuesto, fundada en la propia bondad de Dios. Todo lo que nosotros hacemos tiene que estar fundado en el carácter de Dios, en lo que Él requiere de nosotros y tiene que partir de un espíritu de gratitud. No podemos hacer las cosas para el Señor dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, como una exigencia o sencillamente porque otros lo hacen. Eso no funciona. Solamente funciona cuando sale de corazón, cuando hay una convicción en cada uno de nosotros. Así que seguimos con el tema de la gracia de dar. Y Pablo, yo saqué algunas lecciones de cómo Pablo pues le sigue instando a ellos. Si pueden ir ahí a los versículos 1 al 5, pueden irlo leyendo en silencio para cada uno de ustedes. Y cómo Pablo les demuestra a ellos que cuando nosotros ofrendamos, cuando nosotros somos generosos y sobre todo con los pobres, porque a eso es a lo que se está refiriendo, ese es el contexto, ¿verdad? Ofrendar, dar algo de lo que nosotros tenemos sin ser ricos para aquellos que tal vez sean más necesitados que nosotros mismos. Y versículos 1 al 5, Pablo nos enseña que nuestra ofrenda, cuando nosotros somos generosos con los más pobres, eso va a estimular a otros que incluso no forman parte directa de ese círculo. Mientras que los creyentes, ahí lo tienen, no deben competir entre sí en su servicio a Cristo. Sí debemos considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, según Hebreos 10:24. A veces entre los ministerios infantiles en las iglesias se hacen ciertas competencias y los niños son muy competitivos. A veces ellos no se mueven, no actúan, si no es porque hay una motivación detrás. Pero en la medida en que nosotros vamos educando a esos niños, a nuestros hijos, a esos alumnos, les tenemos que ir enseñando que si bien los estímulos materiales son buenos, nuestro servicio a Dios tiene que estar movido por un estímulo que va más allá de eso. Y es la recompensa que implica el solo hecho de servir a Dios, de ser generosos. Hoy vimos a un niño cantando aquí. Nadie le dio un caramelo. No hay un premio para él. Pero él va aprendiendo que cuál es el mejor premio. Más allá de que nosotros le aplaudamos. Que Dios se regocija con eso. Y que pueda sentir en su alma, en su espíritu, deleite. Porque agradece al Señor. Y ve un privilegio el poder adorar a Dios públicamente.
Cuando vemos lo que Dios está haciendo en y por medio de otros, debemos procurar servirle mejor nosotros mismos. Y a eso es a lo que Pablo se está refiriendo ahí. Por eso Pablo le hace ver lo que otros estaban haciendo. Ya les habló en el capítulo 8 de los macedonios. Y le sigue hablando entonces de otros hermanos que se están disponiendo en otros lugares para enviar esa ofrenda que los apóstoles estaban recogiendo, recolectando en diferentes iglesias para apoyar a los creyentes pobres en Jerusalén. Pero él lo hace no para que estén compitiendo unos con otros, sino para que se sientan estimulados. Qué bueno es que cuando nosotros veamos a alguien servir al Señor, ya sea predicando, enseñando, alabando, haciendo cualquier otra cosa, un servicio en la cocina, ordenando, limpiando, nosotros nos sintamos estimulados a también servir a Dios. No para competir con el hermano, sino porque ese hermano nos está dando a nosotros una lección de devoción. Pablo había motivado a los macedonios por medio de los corintios. Hay un momento en que Pablo motivó a los macedonios por la manera en que los corintios servían al Señor. Pero luego entonces hace lo contrario. Luego tiene que estimular a los de Corinto a través de la vida y de la generosidad de los macedonios. Y eso es lo que sucede en la iglesia, o es lo que debiera suceder en la iglesia. No una competencia para ver quién lo hace mejor. O no una competencia para ver quién hace más, desde el punto de vista humano hablando, sino que si nos estimulamos unos a otros para cada vez servir más y mejor al Señor. Y ese era el propósito de Pablo al poner ejemplos de otros creyentes, para que los corintios despertaran y sirvieran al Señor más de lo que lo estaban haciendo. Por ejemplo, cuando nosotros contraemos un compromiso con el banco, debemos ser diligentes en cumplirlo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque si no lo hacemos hay consecuencias. ¿Por qué entonces cuando se trata de un servicio a Dios y nada más que a Dios, de quien recibimos todo, pero el cual es voluntario, por qué tenemos que estar esperando a que otros nos empujen y no nos disponemos nosotros mismos a hacerlo y hacerlo con excelencia? Debemos luchar, hermanos, con ese espíritu que a veces se instala en las iglesias, se instala en nuestra mente, de que como es para Dios y que como es voluntario, no importa cómo salga. Debería ser todo lo contrario. ¿Por qué vamos a servir con excelencia en nuestro trabajo? Por la presión de que podemos perder el trabajo y hay otro esperando para tomar nuestro lugar. Pero ¿por qué no pensar, no en el hecho de que Dios nos va a desechar, si no lo hacemos mejor, sino en el hecho de que Dios merece lo mejor? Que cuando nosotros vamos a hacer algo para el Señor, debemos esforzarnos al máximo para hacerlo con excelencia. Si nuestro deseo es estimular a otros a participar en cualquier área de servicio, en cualquier área. Si nuestro deseo es estimular a hermanos a que se levanten a evangelizar, a compartir el evangelio en sus comunidades, en sus centros de trabajo, donde viven, donde se desenvuelven. Si nuestro deseo es motivar hermanos a que se integren a diferentes ministerios y ejerzan los dones que Dios les ha dado y lo desarrollen para edificación del cuerpo de Cristo y gloria de Dios, entonces la gracia de Dios puede obrar por medio nuestro para ayudar a otros. Entonces pensemos en esto. Cuando nosotros hacemos algo, lo hacemos para el Señor, en primer lugar, pero también lo hacemos para los demás. Servimos a los demás cuando servimos a Dios, pero también estimulamos a otros a servir. Cuando yo comencé en la iglesia, yo me sentaba en el último banco, sobre todo porque había una señora maestra que a ella le gustaba mucho en las clases a los nuevos mandarlos a hablar. Como yo era muy tímido y llegaba y no conocía a nadie, no quería que nadie supiera que yo estaba ahí. Entonces
yo me escondía, pero de alguna manera ella siempre me veía. Y de pronto, cuando yo estaba más tranquilo, disfrutando de la enseñanza, ella me decía, joven usted. Y yo miraba, yo decía, no puede ser que sea conmigo. Sí, usted. ¿Qué usted cree de esto? Y ahí me hacía una pregunta directa del tema que se estaba enseñando. Pero saben, eso me estimulaba a mí. Bueno, yo no lo haría porque me pudo haber estimulado a irme y no volver, por miedo a que me volvieran a preguntar. Gracias a Dios no lo hice, pero me estimulaba ¿a qué? A estudiar la Biblia. Me estimulaba a yo estar preparado en el tema que ella iba a enseñar. ¿Para qué? Para que cuando me preguntara, yo saber. De alguna manera me estimulaba. Y así, todos somos estimulados de alguna manera cuando otros sirven al Señor y lo hacen de corazón y con entrega. Voy a leer versículos 6 al 11 ahora. Dice, pero esto digo, el que siembra, este es un texto que todos conocemos, escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla y al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Entonces, sobre todas las cosas, hermano, y en segundo lugar, tu ofrenda te bendecirá. Cuando nosotros damos para otros, por supuesto estamos bendiciendo a otros, pero a veces no nos percatamos que cuando nosotros nos disponemos a dar para otros, y el contexto está hablando de ofrenda material para personas que la necesitaban, pero se aplica a todo lo que nosotros demos para Dios y para otros, nos va a bendecir a nosotros. Cuando un maestro enseña la palabra, un predicador comparte la palabra, la iglesia es bendecida, es edificada, pero el primero que es bendecido es el maestro, el predicador. Cuando usted canta y se prepara y ensaya, incluso antes de que se presente, en medio de ese ensayo, porque yo mientras estoy estudiando el texto, estoy siendo bendecido por la palabra de Dios. Cuando usted está ensayando y está escuchando esa letra y usted está mejorando lo que quiere hacer para que se escuche mejor, para exaltar al Señor y edificar a la iglesia, usted en primer lugar se está edificando. Y cuando se trata de dar económicamente, Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y creo que todos han experimentado el que le hagan un regalo. Qué emocionante es. Pero es más emocionante aún y llena más de satisfacción en el corazón cuando es usted el que da el regalo. Es una satisfacción distinta. Ver la cara de alegría de otra persona. Ver que usted está supliendo una necesidad a otra persona. Nada es comparado con eso. En Lucas 6:38 dijo el Señor, dad y se os dará. Fue la promesa de nuestro Señor y todavía sigue siendo verdad. Y esto es un principio que aparece por toda la Biblia. Cuando usted se dispone a dar, usted recibe. Y antes de que reciba, literalmente, ya cuando usted está dando, usted está recibiendo. No siempre recibimos lo mismo que damos. No siempre recibimos lo mismo que damos, pero siempre recibiremos más de lo que damos. Siempre vamos a recibir más de lo que damos. Tal vez usted da una ofrenda para un pobre que nunca más va a ver. Y si usted lo mira humanamente, usted dice,
no valió la pena. Pero el solo hecho de que Dios le esté mirando y el solo hecho de que usted sienta la convicción en su corazón de que hizo lo que tenía que hacer, eso es una gran satisfacción. Y Dios promete que Él se va a encargar de suplir para nuestras necesidades, porque Dios ama al dador alegre. En el dar de gracia, nuestro motivo no es conseguir algo, pero recibir la bendición de Dios es uno de los beneficios colaterales. Nosotros no podemos tener la motivación inicial de que damos para que Dios nos dé. Estas son las distorsiones del falso evangelio de la prosperidad. Donde toman estos textos y los distorsionan, los sacan de su contexto y les hacen un giro para manipular a las personas, para sacarle todo el dinero. Y unos pocos se están enriqueciendo que ni aman al Señor, ni temen a Dios. Y tendrán que dar cuentas a Dios un día por ello. Y distorsionan estos textos. Y distorsionan tristemente el principio. Y anulan o empañan la verdad de principios como estos. No se trata de que si usted da a una persona 1000 colones es porque Dios le va a dar 1.000.000 a usted. No se trata de eso. Usted no está dando con esa motivación. Usted está dando para bendecir sí a la otra persona. ¿Pero por qué? Porque usted teme y ama a Dios. Y ve en esa persona es su prójimo. Y por cuanto usted ha entendido que si usted puede ayudar al prójimo y debe hacerlo, pues hágalo. Y hágalo de todo corazón. Y Dios se encargará de suplir para sus necesidades en la vida. Cuando damos de gracia debemos seguir varios principios. Y aquí solamente los voy a presentar. Creo que los puse acá. Ahí están. En primer lugar, el principio del incremento. Cosechamos en la medida en que sembramos. Y él pone allí o usa la imagen del sembrador. Si usted siembra 3 semillas, usted va a recibir el fruto en proporción a las 3 semillas que sembró. Pero usted siembra 1000 semillas, el fruto va a ser en proporción a 1000. La multiplicación será inmensa. ¿Qué está diciendo Pablo? Si tu generosidad es mínima, o si eres mezquino o eres ridículo, estás pensando solamente en ti, eso es lo que tú vas a recibir en la vida. Porque solamente piensas en ti, no piensas en los demás. El principio de la intención. Cosechamos según sembramos con los motivos correctos. La intención es importante y debemos velar por ella, porque la intención nadie la conoce excepto Dios. Yo no conozco la intención de nadie al dar algo. Ya sea porque no lo veo o porque no sé cuál es la intención de su corazón, pero Dios sí la conoce. Y debemos velar porque nuestra intención sea correcta. Y el principio de lo inmediato. Cosechamos incluso mientras estamos sembrando. Tal vez usted está dando algo a alguien y usted no ve los resultados. Ni siquiera usted va a recibir gratitud de esa persona. Pero solamente el hecho de haberse dispuesto a hacerlo y Dios está mirando su corazón, ya Dios le está recompensando, aunque a veces no lo percibimos del todo. Número 3, hermanos, tu ofrenda, cuando te dispones a ofrendar, a ayudar a otro, tu ofrenda suplirá las necesidades. Es por eso que también lo hacemos. Versículo 12 dice, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Y saben que una de las mayores necesidades del pueblo de Dios es ser agradecido a Dios. Pablo usa la palabra servicio. Las ofrendas materiales que traemos al Señor se convierten en sacrificios espirituales si se les dan a esa persona en el nombre de Jesús. Por eso el Señor en el Evangelio de Mateo
capítulo 6 o 7, no recuerdo exactamente, parte del sermón del monte o de la montaña, él habla de los hipócritas. Habla de los hipócritas respecto a la oración pública. Habla de los hipócritas respecto al ayuno. Y habla de los hipócritas respecto a la ofrenda. Y respecto a la ofrenda, él dice, si estás ofrendando para que otros vean que tú ofrendas, eso ofende a Dios. Estoy parafraseando la idea. No estás glorificando a Dios, le estás ofendiendo. ¿Quieres glorificar a Dios? Que esta mano no sepa lo que hizo la otra. ¿Qué está diciendo? Hazlo en oculto. Que nadie se entere si es posible. Solamente Dios. Y Dios que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Eso no nos gusta mucho a nosotros. Porque hay un corazón que es egocéntrico. Nos gustan los aplausos y los reconocimientos. Pero cuando entendemos el principio y entendemos que, como decía Cindy hace un momento en la alabanza, el Señor es omnipresente, el Señor es omnisciente, Él es inmanente, es decir, Él ve todo lo que nosotros hacemos, está al tanto de las intenciones incluso de nuestro corazón, entonces nosotros vamos a captar ese principio y vamos a saber regocijarnos, dando, ofrendando cuando nadie se entere, solamente el Señor. Cuando damos generosamente hay otra consecuencia espiritual y es que abundan las acciones de gracias a Dios, ya lo dije al principio. Esto es lo más importante. Imagínense que usted dispone una ofrenda para alguien, pero usted dice, como muchas veces lo he visto, mire, yo quiero que usted le lleve esta ofrenda a tal persona, pero por favor, no le diga que yo se la envié. Dígale, alguien le envía esto de parte de Dios. Tómelo como un regalo de parte de Dios. Usted no va a saber cuál fue la reacción de esa persona a recibir la ofrenda. Pero usted puede tener una seguridad. Esa persona va a decir cuando reciba la ofrenda, o públicamente o luego en su casa a solas, gracias Señor. No te dio las gracias a ti, pero dio las gracias a ¿quién? Al Señor. Eso debiera bastar para nosotros. ¿Por qué? Porque está siendo Dios glorificado. Y es lo que nosotros debiéramos perseguir en primer lugar. Yo agradezco que cuando yo predico, algún hermano se acerque y me dice, gracias pastor por el mensaje. Yo lo agradezco, está bien, lo agradezco. Le digo, bueno, el Señor le bendiga y gloria a Él. Pero tal vez usted no me diga gracias, pero usted le da gracias a Dios por el mensaje. Es lo más importante. Para eso yo vengo a predicar, para que sea Dios glorificado. Es su palabra, es su mensaje, no es el mío. La gracia jamás busca una razón, solo busca una oportunidad. Las personas generosas no buscan retribución. Las personas generosas buscan oportunidades para ser generosos. Corinto estaba a más de 1000 kilómetros de Jerusalén. La ofrenda que se estaba recolectando era para enviarla 1000 kilómetros allá. Había suficientes razones para que los corintios se excusaran y no enviaran ofrenda a la iglesia allí, ¿no? Incluso razones de, bueno, ¿y qué va a pasar con esa ofrenda? 1000 kilómetros, ¿qué va a suceder? ¿Va a llegar a su destino? Son preguntas que a veces nos hacemos nosotros. Aunque ya vimos que todo estaba en orden, se habían escogido las personas correctas y había todo un protocolo de una administración seria para que lo que se estaba recolectando llegara como debe suceder, ¿verdad?, a su lugar. Pero ellos podían escudarse en todo aquello. Pero esta era una oportunidad para crecer todos. Y por eso es que Pablo les estimulaba. Y fíjense que cuando uno va al estímulo y a la exhortación de Pablo, aunque Pablo estaba preocupado, por supuesto, y para eso se estaba recolectando la ofrenda, para suplir necesidades de los hermanos en Jerusalén que la estaban pasando mal,
Sin embargo, él va a otro punto. Él va a que él quería que aquellos que daban, que ofrendaban, en este caso los corintios, fueran bendecidos. Porque Pablo les decía, si ustedes se suman y ustedes ofrendan, ustedes están bendiciendo a Dios y Dios los va a recompensar a ustedes. Y yo no quiero que ustedes se queden fuera de esa recompensa. Y es lo que un cristiano maduro tiene que entender. Yo no ofrendo y matemáticamente quedo en desventaja quitando de un salario que no me alcanza una porción. Matemáticamente no funciona, ¿verdad? Quitando de un salario que tal vez no me alcance, quitando una parte para ofrendar, para suplir necesidades de otros, cubrir otras necesidades en la iglesia, eso yo nunca lo voy a hacer si yo no entiendo que todo lo que yo tengo lo recibo de Dios. Y eso que estoy sacando, lo estoy dando no para que Dios me retribuya, sino porque ya Dios me lo ha dado todo. Ya la retribución está sucediendo en mi vida. Y ese es el principal principio, valga la redundancia, que tenemos que entender. Número 4, tu ofrenda glorificará a Dios. Ya lo he dicho, pero voy a detenerme acá 2 minutos. Versículo 13. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. ¿Qué aprendemos de este versículo? Cuando somos generosos, estamos siendo cristianos. Porque la generosidad forma parte del corazón de un cristiano, de la vida de un cristiano, forma parte del Evangelio. Dijo Jesús en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Y de qué está hablando el Señor aquí? Vivir vidas ejemplares, vivir vidas diferentes. Si nosotros nos desenvolvemos en una sociedad egoísta y egocéntrica, ¿cuál es el llamado entonces a un cristiano? A no ser egoísta, sino generoso. A no ser egocéntrico, sino a pensar en los demás. Porque un cristiano no debe caracterizarse no por la cultura que le rodea, sino por el Evangelio de Cristo. Y lo que Él demanda de nosotros y el ejemplo de Jesús sobre todo, modelado para cada uno de nosotros. Esta es una de las cosas hermosas. ¿Puse el 4? Sí. Esta es una de las cosas hermosas de la ofrenda en la iglesia. Ningún individuo recibe la gloria que le pertenece solo a Dios. Por eso aquí voy en contra de un razonamiento que a veces encontramos en las iglesias. Y que a veces tristemente los líderes son responsables de ese razonamiento o de ese comportamiento. Como que yo soy el que más ofrendo, entonces yo tengo que recibir más privilegios en la iglesia. No es así. Si tú eres el que más ofrenda, debieras hacerlo con un corazón generoso y no estás haciendo otra cosa que lo que debieras hacer. No hay ningún mérito humano ahí. ¿Qué dice el Señor a sus siervos cuando sirven y hacen lo que tienen que hacer? Siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Eso no nos gusta, ¿verdad? Pero es lo que necesitamos entender. No estoy haciendo nada extraordinario. No estoy sorprendiendo a Dios. No estoy impresionando a Dios. Sí le agrado. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo que debo hacer. No se espera otra cosa de nosotros cuando servimos al Señor. Bien se ha dicho que es difícil predicarle el Evangelio a un hombre con hambre, ¿verdad? Y eso a veces lo olvidamos. Y hemos estado hablando de evangelismo los martes, ¿verdad? Y hemos estado preparando a un grupo de hermanos para saber cómo presentar el Evangelio, cómo usar estrategias de presentar el Evangelio, cómo hacerlo correctamente, cómo incluso luchar con las objeciones que se pueden presentar cuando compartimos el Evangelio.
Pero hay una parte integral aquí. Y es, si voy a predicar el evangelio a una persona que está en el suelo, lo primero que tengo que hacer es levantarle, ayudarle a levantar. Y si es un hambriento, lo primero que tengo que hacer es tratar de ayudarle, para que entonces sin hambre escuche el mensaje que quiero darle. Porque él no va a entender que le amamos solamente porque se lo digamos. Tenemos que demostrárselo también con hechos. Y es la parte donde muchas veces la iglesia del Señor ha dejado a un lado. Y la integralidad del evangelio se ha perdido. Se cuenta de un creyente pudiente, era alguien adinerado, que diariamente durante los devocionales familiares, se reunían todos los días la familia y tenían un devocional, oraba por las necesidades de los misioneros que su iglesia sostenía. Había misioneros que la iglesia había enviado a otros lugares recónditos a predicar el evangelio y él oraba en su culto familiar todos los días por ellos. Una mañana, después de haber concluido las oraciones familiares, su hijo le dijo, que era un niño, papá, si yo tuviera tu chequera, podría contestar tus oraciones. El niño estaba esperando a que el papá hiciera algo más que orar. A veces es lo que Dios está esperando que nosotros hagamos, ¿no? Oramos y oramos, pero el Señor está esperando a que después de orar, vayamos y hagamos. Y en quinto lugar, hermanos, y último, tu ofrenda unirá al pueblo de Dios. Versículos 14 y 15 dice, asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quien aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Cuando la iglesia del Señor se une y colabora junta y hay generosidad de ambos lados, cada cual sirve al otro con los dones que Dios le ha dado, ¿no? Porque al final estamos hablando de ofrenda, pero Pablo le estaba diciendo a los corintios, ellos van a recibir de ustedes. Y le había puesto el ejemplo de los macedonios que ya se les habían adelantado y siendo pobres habían enviado la ofrenda y habían dicho, no, nosotros queremos enviar ofrenda, aunque seamos pobres, porque no queremos perdernos la bendición, porque eran más maduros que los corintios. Y Pablo no quería que los corintios se quedaran detrás. Él quería que los corintios crecieran y maduraran y experimentaran esa bendición de Dios. ¿Qué es lo que sucede ahí? La iglesia del Señor se está uniendo. Hay una unidad que se está produciendo. La iglesia se está complementando. Unos sirven a los otros y todos nos servimos mutuamente. Esto es una manera de que la iglesia se une. Se está convocando a una ofrenda. Y hermanos, cuando hablamos de ofrenda en la Biblia, quiero hacer un paréntesis aquí, siempre es voluntaria. La ofrenda nunca es obligatoria. Es voluntaria. Y Dios quiere que esa voluntariedad salga realmente de un corazón agradecido. Pero cuando nosotros nos disponemos a dar algo, ahí la caja se va haciendo más grande, ¿verdad? Y por ello podemos bendecir y cubrir más necesidades de personas de la iglesia, pero de personas de la comunidad, a las cuales le vamos a decir, sin muchas palabras, hemos pensado en ti, te traemos esto, que es poco, pero lo hemos apartado para ti. Y ahí no nos está interesando si la persona viene a la iglesia o no. Quisiéramos que viniera. Lo que nos está interesando es que estamos sirviendo a Dios, acordándonos del necesitado. Y cuando la iglesia se une a colaborar en cualquier área, incluyendo esta, la iglesia es unida, se une en el propósito de Dios. ¿Saben por qué el acto de dar nos une? Porque es una expresión de amor, en primer lugar. Y el amor nos une, siempre. Y porque promueve la oración de unos por otros. Y cuando en la iglesia se produce
no estoy pensando, fíjense, en los cultos programados para orar de intercesión. Y eso forma parte. Estoy pensando en esa oración que usted hace en su casa todos los días. Y en esa oración que parece rutinaria, usted dice, te pido por mis hermanos, que tú suplas sus necesidades. Pero es que ahí tú estás centrando tu mente y tu corazón en tu hermano. Y cuando tú estás orando, también tú estás con los ojos abiertos a ver las necesidades y ver cómo puedes suplir. Y eso, hermanos, nos une en un cuerpo que somos. Hago una pregunta, ¿cuándo nos acordamos de orar por aquellos que nos apoyan económicamente? A veces la iglesia o a veces hermanos en la iglesia ni siquiera son conscientes, a veces porque es culpa nuestra que no lo comunicamos, de que a la iglesia llegan ofrendas a veces de personas que no son de la iglesia, a veces que viven en otros países. Y le voy a decir mi experiencia en más de 15 años en ministerio. La mayoría de las ofrendas que vienen a veces de otros países, de los Estados Unidos, por ejemplo, no vienen de personas ricas, todo lo contrario. Vienen de personas, la mayoría, pobres. Porque tristemente, la mayoría de los ricos no entiende esto. Digo la mayoría porque hay algunos que sí son sensibles y son agradecidos para con Dios. Cuando nos desenvolvemos en un ambiente de generosidad, todos nos acercamos más a Jesucristo. Y a veces no nos damos cuenta de eso, pero es lo que sucede. Dios ama, hermanos, al dador alegre. Dios bendice a aquellos que son generosos. Siempre los va a bendecir. Concluyo. Esta es una carta para animar. Y no hemos visto toda la segunda carta a los Corintios, pero bueno, ya hemos visto la porción de los capítulos 8 y 9. Es una carta para animar, es una carta para exhortar. Fíjense que Pablo no está regañando aquí. Él está exhortando, él está alentando, él está animando. A veces tenemos el falso concepto de que animar es pronunciar palabras positivas solamente. Y decir que todo está bien. No siempre es así. A veces cuando usted reprende a su hijo, él no se siente animado inmediatamente, pero si él reflexiona y entiende que usted lo está corrigiendo porque lo ama, entonces él se anima a hacer y actuar de otra manera. Es una forma también de animar. Animar también requiere corregir, instruir, amonestar, requiere alertar, pues cuando hacemos esto estamos demostrando que amamos. Es un falso amor decir que todo está bien, cuando no todo está bien. Y por eso, cuando nosotros somos confrontados con pasajes como estos, en primer lugar yo que lo estoy exponiendo y cada uno de nosotros, no es decir, si se me está diciendo, ¿por qué se me está diciendo? ¿Por qué este tema? No, es sencillamente ser humildes y decir, esta es la palabra del Señor, hay algo aquí para mí. Señor, ¿cómo quieres que yo actúe en base a esta palabra? En estos dos capítulos hemos sido animados a dar, porque cuando damos de corazón y en abundancia, y ahora ya resumo y con eso concluyo, lo que vimos la semana pasada y lo que he dicho hoy, y ahí lo tienen para si lo quieren anotar o le hacen una foto. Vuelvo a repetir, cuando damos de corazón y en abundancia, primero, mostramos madurez cristiana. Segundo, demostramos amor a Dios y al prójimo. Adoramos a Dios. Es una forma de adorar a Dios, ser generosos. Cuando usted llega y compra algo que le costó sacrificio, una lata de atún, un paquete de arroz que no va para su casa, pero va para esta caja, usted no se paró acá a cantar como cantaron hoy Eitan y Alex, y adoraron a Dios, y juntamente con Marifer y Cindy, o todos que cantamos y alabamos al Señor desde nuestros bancos ahí. Eso es una forma de adoración. Es una forma de adoración cuando ahorita ofrendamos. Es una forma de adoración. Es una forma de adoración cuando nos disponemos a escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. Es una forma de adoración. Pero cuando usted trae un paquete de arroz y nadie lo vio y lo puso allí, esa también es una forma de adoración. Porque Dios ve lo que ocurre en secreto y lo recompensa. Y muchas veces lo recompensa en público.
Otros son estimulados. Nosotros mismos somos bendecidos. Muchas necesidades son suplidas. Dios es glorificado, que es lo primero que debemos nosotros perseguir y buscar. Y el pueblo de Dios crece en unidad. Esto debiera bastarnos a nosotros para ir ahí a escondidas, a solas y decirle al Señor, Señor, ayúdame a tener un corazón más generoso y menos centrado en mí mismo. El Señor les bendiga.